Secretos olvidados de la prehistoria. Amor, vínculos y sociedad más allá de la supervivencia, bajo el velo del tiempo, antes de las grandes ciudades y de los reinos que marcaron la historia, existió una humanidad primigenia que dejó su rastro en las cuevas y en las cenizas del pasado. No solo cazaban, no solo sobrevivían, pero ¿qué más había en sus vidas? ¿Qué sentían? ¿Cómo eran sus lazos afectivos y sus relaciones? Bienvenidos a donde exploramos los misterios de la humanidad como nunca antes. Antes de sumergirnos en los secretos ocultos de la prehistoria, te invito a suscribirte y dejar tu like para seguir descubriendo juntos las historias más fascinantes del pasado. Ahora, prepárate para un viaje a un mundo donde las emociones no se escribían, pero sí se sentían. ¡Comenzamos! El primer vínculo. Una humanidad que se descubría a sí misma. La prehistoria es un enorme rompecabezas, donde cada hallazgo arqueológico nos revela piezas perdidas de nuestra identidad. En un tiempo donde no existían leyes escritas ni estructuras sociales rígidas, los primeros humanos aprendían a convivir de manera instintiva. No tenían manuales de comportamiento ni doctrinas impuestas. La vida se desarrollaba en un entorno hostil, donde cada día podía ser el último. Sin embargo, a pesar de la dureza del mundo primitivo, la humanidad encontró algo más que mera supervivencia. Descubrió la importancia de los lazos, la compañía y el afecto. Los grupos de cazadores-recolectores eran pequeños, formados por familias extendidas o clanes de entre 20 y 50 individuos. La supervivencia dependía de la cooperación, compartir alimentos, protegerse mutuamente del clima extremo y de los depredadores, e incluso cuidar de los enfermos o ancianos, se convirtió en una norma implícita en la vida cotidiana. Sin esta ayuda mutua, las posibilidades de vida se reducían drásticamente, pero los lazos que unían a estas comunidades iban más allá de la simple necesidad. Desde las cuevas de Lascaux en Francia hasta los vestigios de rituales en Siberia, la evidencia sugiere que los primeros humanos compartían algo más que comida y herramientas. Compartían un sentido primitivo de pertenencia y afecto. Se han encontrado esqueletos de individuos con enfermedades graves o discapacidades que habrían requerido atención especial durante años. Esto sugiere que los miembros del grupo no solo se preocupaban por aquellos en plena capacidad de contribuir, sino que también cuidaban a los más débiles, mostrando una forma temprana de empatía y solidaridad. En el sitio de Shanidar, en el actual Irak, se descubrieron restos de un neandertal, con lesiones que indican que habría necesitado atención durante largos periodos. Lo más sorprendente es que en su tumba se hallaron rastros de polen, lo que sugiere que pudo haber sido enterrado con flores. Este hallazgo ha llevado a los arqueólogos a preguntarse si los neandertales tenían ritos funerarios y expresaban el duelo de manera similar a los humanos modernos. Pero, ¿qué significaba el amor en una era donde no había reglas sobre quién debía estar con quién? Sin registros escritos, es difícil saber con certeza cómo se formaban las relaciones afectivas en la prehistoria. Sin embargo, si observamos a comunidades tribales actuales, podemos encontrar pistas sobre cómo pudieron haber sido las dinámicas de pareja y la crianza en tiempos ancestrales. En muchas tribus de cazadores-recolectores modernas, las relaciones no están regidas por matrimonios formales ni estructuras familiares fijas. Las parejas pueden unirse y separarse con mayor flexibilidad, y la crianza de los niños suele ser un esfuerzo colectivo. Es probable que en la prehistoria ocurriera algo similar. Los vínculos amorosos no estaban atados a contratos ni reglas impuestas, sino a la conexión emocional y la conveniencia para la comunidad. En este contexto, el amor no solo servía para la reproducción, sino que también era un elemento clave para la cohesión del grupo. Las muestras de afecto, la protección mutua y la construcción de relaciones emocionales fuertes ayudaban a fortalecer la comunidad, asegurando su continuidad en un mundo peligroso. La prehistoria nos enseña que, aunque las herramientas, las estructuras y los idiomas han cambiado con el tiempo, las emociones humanas han estado presentes desde el principio. Amar, cuidar y proteger a otros no es un invento moderno. Es una parte esencial de lo que nos hace humanos. Una sexualidad libre de prejuicios. El concepto de identidad sexual es un producto relativamente moderno.
En la prehistoria, no existían etiquetas ni definiciones estrictas sobre la atracción o las relaciones. Lo que primaba era la convivencia, la cooperación y la supervivencia. Y dentro de ese contexto, los lazos afectivos y sexuales se formaban sin las restricciones impuestas por las civilizaciones posteriores. La vida en los pequeños grupos de cazadores-recolectores giraba en torno a la caza, la recolección y la crianza de los niños. No existían registros escritos ni doctrinas que dictaran normas de comportamiento en torno a la sexualidad. Las relaciones humanas se regían por la necesidad y la conexión personal, no por códigos morales establecidos. Estudios en comunidades indígenas actuales han demostrado que, en sociedades pequeñas y autosuficientes, las relaciones afectivas pueden desarrollarse sin los prejuicios que encontramos en las culturas dominadas por religiones o estructuras sociales rígidas. En varias tribus amazónicas y africanas, por ejemplo, los roles de género y las relaciones afectivas no están limitadas por normas fijas, lo que refuerza la hipótesis de que en la prehistoria la sexualidad era fluida y se adaptaba a las circunstancias del grupo. Conexiones más allá de la funcionalidad. Imaginemos la vida cotidiana de los primeros humanos, dos cazadores que dependen el uno del otro para sobrevivir, compartiendo no solo una alianza estratégica para conseguir alimento y protección, sino también un vínculo profundo que los mantiene unidos emocionalmente. En un mundo lleno de peligros, esa conexión podría haber evolucionado en algo más que una simple cooperación. O pensemos en dos mujeres recolectoras que, juntas, cuidan de los niños de la tribu, compartiendo no solo la responsabilidad de la alimentación, sino también un afecto que va más allá de lo funcional. En la prehistoria, la maternidad no era una tarea exclusiva de una madre biológica. El cuidado de los más pequeños solía ser compartido entre varias mujeres del grupo, formando lo que los antropólogos llaman crianza cooperativa. Dentro de este entorno, los lazos emocionales entre las mujeres podían haber sido mucho más profundos de lo que hoy imaginamos. Las representaciones artísticas prehistóricas también nos ofrecen pistas sobre la sexualidad de aquella época. En pinturas rupestres y esculturas primitivas, encontramos figuras de mujeres con atributos exagerados, lo que sugiere una fuerte valoración de la fertilidad y el cuerpo femenino. Además, en algunas figuras grabadas, aparecen escenas de contacto físico y sexual, lo que indica que la expresión de la sexualidad no estaba reprimida ni considerada un tabú. Un mundo sin doctrinas ni normas estrictas. En un mundo sin religiones organizadas ni estructuras patriarcales dominantes, la sexualidad fluía de manera natural, sin la carga de conceptos como pecado, desviación o moralidad. Lo que importaba no era la conformidad con una norma, sino la funcionalidad del grupo y el bienestar de sus miembros. Los antropólogos han identificado que en muchas culturas indígenas preindustriales, la monogamia estricta no es la norma, y las relaciones pueden ser múltiples o flexibles según las necesidades del entorno. Esto respalda la idea de que en la prehistoria, el amor y el deseo no estaban restringidos por reglas externas, sino que surgían de la cercanía, la confianza y el apoyo mutuo. Con el paso de los milenios, a medida que las sociedades se hicieron más complejas y comenzaron a organizarse en torno a la propiedad, la religión y la jerarquía, la sexualidad fue restringida, regulada y etiquetada. Pero en la prehistoria, antes de que estas estructuras emergieran, los vínculos humanos se basaban en la espontaneidad y la necesidad. Así, quizá nunca sepamos exactamente cómo vivieron el amor y el deseo nuestros antepasados prehistóricos, pero las pistas que nos han dejado sugieren que fueron libres en formas que hoy apenas podemos imaginar. Evidencias ocultas en el pasado. La arqueología ha desenterrado indicios intrigantes que desafían nuestra visión tradicional del pasado y nos obligan a reconsiderar la diversidad dentro de las sociedades prehistóricas. Durante siglos, la historia ha sido contada desde una perspectiva limitada, basada en los restos materiales que han sobrevivido. Sin embargo, cada nuevo hallazgo arqueológico nos acerca a una comprensión más rica y matizada de las relaciones humanas en la antigüedad. Uno de los descubrimientos más sorprendentes proviene de una tumba descubierta en la actual República Checa, perteneciente a la cultura de la Edad de Bronce. En su interior, los arqueólogos encontraron el esqueleto de un hombre enterrado en una posición típicamente reservada para mujeres. En esta cultura, los hombres solían ser sepultados con la cabeza hacia el oeste y rodeados de armas o herramientas de caza,
mientras que las mujeres eran enterradas con la cabeza hacia el este y acompañadas de objetos domésticos o joyería. Sin embargo, este individuo fue encontrado con la orientación y los objetos funerarios asignados tradicionalmente a las mujeres. Aunque no podemos afirmar con certeza qué significaba este gesto, el hallazgo sugiere que existían roles de género más flexibles de lo que suponíamos, o que algunas personas dentro de estas sociedades podían haberse identificado de manera diferente a las normas predominantes. Los arqueólogos han debatido si este entierro indica el reconocimiento de una identidad de género distinta, si era un caso de exclusión social, o si se trataba de una práctica especial dentro de la comunidad. Lo que es innegable es que nos obliga a replantearnos la diversidad en las sociedades prehistóricas. El arte rupestre. Un reflejo de los lazos humanos, otro conjunto de evidencias proviene del arte rupestre, que no solo capturaba escenas de caza o guerra, sino también momentos de cercanía y conexión entre los primeros humanos. En cuevas de diversas partes del mundo, desde Europa hasta África y Australia, han aparecido representaciones de figuras humanas en posturas íntimas, algunas de las cuales han sido interpretadas como expresiones de vínculos emocionales profundos. En algunas de estas pinturas, los antropólogos han identificado escenas en las que los personajes se abrazan, se tocan o aparecen en posiciones que evocan lazos de compañerismo, afecto e incluso deseo. Aunque es difícil interpretar con exactitud los significados detrás de estas imágenes, su existencia desafía la noción de que las sociedades primitivas solo estaban enfocadas en la supervivencia física. En las célebres cuevas de Lascaux, Francia, y Altamira, España, los dibujos rupestres muestran no solo animales y escenas de caza, sino también grupos de figuras humanas interactuando de maneras que podrían sugerir lazos emocionales. En Australia, las pinturas aborígenes de la región de Arnhem Land incluyen representaciones de figuras entrelazadas, lo que algunos investigadores han considerado pruebas de expresiones de afecto y contacto físico en el pasado prehistórico. Uno de los hallazgos más fascinantes, en este sentido, proviene de cuevas en África, donde se han identificado figuras humanas estilizadas con líneas y trazos que parecen representar danza, rituales, o incluso relaciones cercanas entre individuos. Estas imágenes sugieren que, mucho antes de la escritura, los seres humanos ya buscaban formas de plasmar la complejidad de sus vínculos. Más allá de la supervivencia, el valor de la conexión humana. Durante mucho tiempo, se ha creído que las sociedades primitivas estaban obsesionadas exclusivamente con la supervivencia, conseguir alimento, protegerse de depredadores y reproducirse. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos y antropológicos nos muestran que estos primeros grupos humanos también valoraban la conexión emocional y la expresión de vínculos profundos. Los enterramientos cuidadosos de individuos, con objetos significativos a su lado, sugieren que la muerte no era vista solo como el fin biológico de un cuerpo, sino como un momento importante que requería despedida y ritual. En muchas tumbas prehistóricas, los arqueólogos han encontrado restos de flores, pigmentos rojos, posiblemente en un intento de representar la sangre o la vida, e incluso objetos personales que indican que los muertos eran recordados con afecto. Además, la existencia de sitios con grandes concentraciones de pinturas rupestres sugiere que los grupos humanos se reunían no solo para cazar o resguardarse del frío, sino también para compartir historias, transmitir conocimientos y fortalecer sus lazos comunitarios. Esto refuerza la idea de que los lazos humanos iban mucho más allá de la mera funcionalidad y estaban impregnados de significado emocional, ritos, espiritualidad y conexiones humanas. Desde los albores de la humanidad, la espiritualidad ha sido un pilar central en la vida de los seres humanos. Nuestros ancestros no solo buscaban sobrevivir, sino también comprender el mundo que los rodeaba, explicando los fenómenos naturales a través de rituales, mitos y creencias que evolucionaron con el tiempo. En este contexto, la identidad y la expresión personal estaban intrínsecamente ligadas a lo sagrado, a lo místico y a las fuerzas invisibles que gobernaban la existencia. Una de las figuras más importantes en muchas culturas ancestrales era el chamán, el mediador entre el mundo terrenal y el espiritual. Esta persona, que podía actuar como sanador, guía o comunicador con los dioses y los espíritus, solía ocupar una posición única dentro de la comunidad. En diversas sociedades indígenas y tribales,
Los chamanes eran individuos que, en muchos casos, trascendían las normas tradicionales de género. Algunas evidencias antropológicas sugieren que, en la prehistoria, aquellos que no encajaban dentro de los roles convencionales de hombre o mujer podían haber sido considerados especiales, dotados de un vínculo más fuerte con el mundo espiritual. Por ejemplo, en algunas tribus nativas americanas existía el concepto de los dos espíritus, individuos que manifestaban tanto características masculinas como femeninas y que por esta razón eran altamente respetados. Aunque este término se desarrolló posteriormente, sugiere que las sociedades antiguas pudieron haber tenido una visión más fluida y menos restrictiva de la identidad y la sexualidad. En Siberia, los antiguos chamanes de algunas culturas nómadas eran conocidos por vestirse con atuendos andróginos o por adoptar roles ambiguos dentro de la comunidad, lo que refuerza la hipótesis de que la diversidad era reconocida dentro de las prácticas espirituales. ¿Qué papel desempeñaban estos individuos en los rituales? En muchas sociedades primitivas, los rituales no solo servían para marcar eventos importantes como el nacimiento, la muerte o la caza, sino que también eran momentos en los que la comunidad se unía para compartir experiencias trascendentales. Los chamanes, gracias a su conocimiento de hierbas, cantos, danzas y trances inducidos, podían interpretar mensajes de los dioses o comunicarse con los antepasados. Es posible que aquellos con identidades de género diversas fueran vistos como guardianes de un conocimiento especial, capaces de conectar ambos mundos, el material y el espiritual, si la espiritualidad era una parte fundamental de la sociedad primitiva. ¿Acaso la diversidad también formaba parte de su cosmovisión? Los vestigios arqueológicos sugieren que la humanidad prehistórica no era un monolito de creencias fijas, sino un conjunto de culturas en constante evolución. Lo que hoy consideramos normas rígidas de identidad o expresión pudieron haber sido más flexibles en el pasado, adaptándose a las necesidades, creencias y estructuras de cada grupo. El pasado que redefine el presente. A medida que exploramos el pasado, nos damos cuenta de que la historia humana no es tan rígida como pensamos. Durante siglos, se nos ha enseñado una versión simplificada del pasado en la que las sociedades antiguas se regían exclusivamente por la necesidad de reproducirse y sobrevivir. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos y antropológicos nos muestran una imagen mucho más rica y compleja. En la prehistoria, los vínculos humanos trascendían la mera reproducción y la simple cooperación. En un mundo sin estructuras modernas, el afecto, el amor y la diversidad formaban parte de la vida cotidiana, de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Los primeros humanos no solo luchaban contra los elementos o los depredadores, también construían relaciones profundas, exploraban su identidad y buscaban un sentido más allá de lo tangible, desde los rituales funerarios hasta las pinturas rupestres que capturan momentos de conexión. Cada pista que dejamos atrás nos habla de un pasado donde la humanidad descubría, poco a poco, lo que significaba ser humano. Ahora dime, viajero del tiempo, si pudieras retroceder a esa época, ¿qué papel crees que hubieras desempeñado en aquellas sociedades? ¿Serías un cazador intrépido, enfrentando la naturaleza con valentía? ¿Un guardián del conocimiento espiritual, conectado con los misterios del universo? ¿O quizás un explorador de los lazos humanos más profundos, desafiando las normas y descubriendo nuevos significados en cada interacción? Déjame tu respuesta en los comentarios y conversemos sobre la historia que nos define. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Travesía en el Tiempo para seguir descubriendo juntos los secretos más fascinantes del pasado. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo estos viajes en el tiempo. Hasta la próxima. Y recuerda, la historia no solo se estudia, se vive.